Mis queridos hermanos, es un placer muy grande para mí charlar con ustedes hoy. El día que llegué a la Argentina, escribí lo siguiente en el pizarrón de mi oficina y todavía está allí. Dice meta, traer almas a Cristo. Como secretarios de esta gran obra, ustedes cumplen un rol vital y clave en el proceso de traer almas a Cristo. Deseo agradecerles con todo mi corazón por toda la obra que ustedes están haciendo. Hay algunos principios claves que ustedes deben recordar mientras realizan esta obra de tanta importancia que el Señor lo ha llamado a realizar. Principio número 1. Los secretarios son de suma importancia. El elder L. Tom Perry, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente: si en una rama hay 2 poseedores del sacerdocio de Melquisedec, uno de ellos será el presidente de la rama y el otro será el secretario. Les testifico que lo que dijo Elder Perry acerca de la importancia de los secretarios es verdad. Cuando fui llamado a ser obispo, una noche tarde fui a la capilla, oré para saber quién debería ser mis consejeros y mi secretario. Inmediatamente después de empezar la oración, tuve la impresión fuerte de que mi secretario estaba en la biblioteca de la capilla. Me sorprendió porque pensé que yo era el único que estaba en el edificio. La impresión fue tan fuerte que dejé de orar, me levanté de mi posición de rodillas y fui a la biblioteca. Cuando golpeé la puerta, un miembro del barrio, el hermano Pablo Bandley, abrió la puerta. Yo le dije a Pablo, Pablo, el Señor me mandó a venir aquí hoy para llamar a usted como mi secretario. Me dijo, pero obispo, usted sabe que no puedo servir como secretario. Usted sabe que yo fumo muchos cigarros todos los días. Yo dije a Pablo, Pablo, usted fumaba y ahora usted no va a tener deseo de fumar más. En definitiva, Pablo dejó de fumar esta misma noche. Fue ordenado al sacerdocio de Melquisedec 3 meses después. Y llegó a ser uno de los mejores secretarios que yo haya conocido. ¿Qué fue lo que hizo Pablo para que fuera tan buen secretario? Él aprendió su deber. Entonces, principio número 2 es aprender su deber. En Doctrina y Convenios leemos, por tanto, aprende todo varón su deber, así como a obrar en toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Pablo era tan bueno porque entendió esta escritura y se puso a obrar y aprender su deber. Se estudió todos los manuales, miró todos los videos que hablaban de lo que debían hacer un secretario y nunca faltó a una reunión de capacitación. Cada uno de ustedes debe ser emprendedor, estudiar los materiales de capacitación disponibles que están online y asistir a todas las reuniones de capacitación que se proveen para sus líderes y otros. Pablo aprendió a usar la computadora, a imprimir los informes MLS y cómo usar esos informes para hacer mi tarea de obispo más fácil. Y me ayudó a ser eficiente en mis responsabilidades.
Por ejemplo, semanalmente Pablo imprimía los nombres de los hombres y mujeres jóvenes que necesitaban la entrevista anual. Y me preguntaba cuándo podría entrevistarlos esa semana. Entonces los llamaba y hacía las citas para que vinieran a mi oficina. Él también imprimía la lista de aquellos cuyas recomendaciones para el templo vencía en los próximos 2 meses. La revisaba conmigo para ver cuáles de ellos necesitaba atención especial y dejaba el resto para mis consejeros. Establecía citas para hacer entrevistas de recomendaciones del templo para mí, pero no solo para mí, pero también para mis consejeros. Nosotros nunca tuvimos miembros con recomendaciones vencidas porque mi secretario siempre se aseguraba que tenía una nueva recomendación antes que expirara la vieja. Hacía lo mismo llamando y haciendo citas para los ajustes de diezmos, entrevistas del sacerdocio, entrevistas habituales con los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes y los matrimonios que eran candidatos para servir como misioneros de tiempo completo. Mi secretario no esperaba preguntarme, sino que imprimía las listas de MLS y me las traía para establecer un momento para todos y cada uno de ellos. Aquellos que no se presentaban después de varios intentos, él los llamaba y él establecía citas con ellos en sus propias casas para que yo pudiera visitarlos. No recuerdo haberme olvidado ninguna entrevista debido a la fidelidad de un muy buen secretario. Como resultado de sus esfuerzos, muchas almas se salvarán, que podrían haberse perdido, y muchos otros que fueron traídos a Cristo porque el Espíritu Santo los tocó durante esas entrevistas cruciales que todos los secretarios deben asegurar que lleven a cabo. Principio número 3. Entienden que los secretarios de estaca y barrio son responsables de capacitar a otros secretarios. Los secretarios de estaca necesitan capacitar a los secretarios de barrios. Los secretarios de barrios necesitan capacitar a los secretarios auxiliares del barrio. Pablo siempre estaba capacitando a los otros secretarios del barrio. Principio número 4. Entienden que los secretarios deben permanecer en sus llamamientos por varios años. Pablo sirvió como mi secretario todo el tiempo que yo era obispo. No hay muchas razones de por qué un secretario no debe servir por varios años. Principio número 5. Disfruten de su llamamiento. Debe ser un tiempo tan especial, tan feliz. A mí me encantaba estar al lado del obispo ayudándoles, viendo cómo podía ayudar él como el secretario. El presidente Manson señaló: debemos saborear la vida al vivirla. Y encontramos gozo en el trayecto y compartamos nuestro amor. En las Escrituras leemos: no hay cosa mejor para el hombre que ver lo bueno de su trabajo. Y ustedes deben ver el bueno de su trabajo, de gozar de ver gente regresando al Señor por medio de ustedes haciendo esas visitas para el obispo. Todos amaban a Pablo. Él era tan bueno, mi querido secretario. Era un hombre que yo amaba tanto. Él hacía su trabajo con una sonrisa siempre. Era amable por teléfono. Siempre se aseguraba
de que cada uno se sintiera especial cuando Él los llamaba para venir a visitar conmigo. Y siempre recorría la milla extra. Tenía la capacidad de invitar a mucha gente menos activo para que yo me reuniera con ellos. Varios volvieron a la actividad de la iglesia. Hace algunos años, cuando servía como presidente de Área Brasil, recibí un llamado de mi querido Pablo. Él estaba muriéndose. Él tenía enfisema y él quería despedirse de mí. Vertimos juntos. Algunas lágrimas, mientras que recordábamos esta noche tan especial, cuando yo estaba arrodillado y el Señor me mandó a la biblioteca para llamar a Él como secretario. Yo le aseguré a Pablo al morir que iba a haber mucha gente en los cielos esperando a Él, que iba a agradecer a Él por la gran obra que Él había hecho, porque de verdad había hecho una obra maravillosa. Yo agradecía por ser tan amable con la gente, de ser tan bueno conmigo, y especialmente de ayudar a un obispo que tenía tanta tarea para hacer, de aliviar de mis hombros muchas de las cosas pesadas que yo tenía que hacer si no Él hubiera hecho su obra. Que cada uno de ustedes disfruten de sus llamamientos es mi oración, como disfrutó mi querido Pablo. Y que ustedes entiendan la gran obra que ustedes están haciendo para traer almas a Jesucristo. Yo sé que la tarea de los secretarios es de vital importancia para nuestro Señor Jesucristo. Yo sé esto. Que el Señor le bendiga a todos ustedes por todo lo que están haciendo. Que pueden sentir el gozo y felicidad de su llamamiento. Que pueden recordar siempre que su tarea es traer almas a Cristo y de verdad al hacer su trabajo bien, lo está cumpliendo con su llamado. A continuación, ustedes podrán ver algunas historias de éxito en nuestra área. Veamos ahora cómo el presidente Verón de la rama Autonomía de la Estaca Santiago del Estero, Argentina, tuvo éxito en aumentar la asistencia a la reunión sacramental, tener bautismos, ordenar hermanos a sacerdocio y llevar las bendiciones del Evangelio restaurado a muchas familias en su rama. De los listados de MLS surgió el nombre de una hermana a quien decidieron visitar. Uno de nuestros grandes problemas, particularmente en mi condición de presidente de rama, hasta hace unos meses atrás, era precisamente la poca participación o la muy poca asistencia de los miembros a las reuniones dominicales. El Salón Sacramental de Rama Autonomía es un poco más pequeño de los que generalmente tiene una capilla. Ni siquiera teníamos la mitad de este salón, contando con la presencia de los miembros que regularmente asisten a Rama Autonomía.
Esto es un tema que lo había tratado o lo he tratado en esta reunión de consejo de barrio, donde a los líderes de organizaciones, incluyendo a nuestros misioneros, les hablé a ellos en esa oportunidad de esta gran preocupación. Les instruí enfocarnos en el rescate de los miembros menos activos, visitar a una hermana viuda. Esta hermana tiene 5 hijos entre varones y mujeres que ya son personas adultas, y cada una de ellas tiene su propia familia. Y lógicamente que estaba esperando y necesitando de nuestras visitas, de nuestra ayuda en la parte espiritual y en todo lo que sea necesario en su situación como miembro de la iglesia, que no estaba participando en estos momentos. La verdad es que en un consejo de barrio estábamos hablando sobre la familia a quienes teníamos que visitar. Bueno, apareció el nombre de una familia que es bastante numerosa, en el cual al poder visitarles pudimos encontrar a muchas personas, las cuales al hablar con ellas y al animarles, al hablar sobre el Evangelio de Jesucristo, pudieron empezar a asistir a la iglesia y ser bautizadas. Los misioneros trajeron días después la información de que esta hermana había sido visitada y que a su vez lograron obtener información sobre los domicilios donde residen sus propios hijos, que también comenzaron a ser visitados. Semanas después, llegaron a la iglesia y acompañados de sus familias, 2 de sus hijas y también juntamente con esta hermana. Al domingo siguiente o a la semana siguiente, llegaron a la iglesia las familias de sus 2 hijos. O sea que ya teníamos asistiendo a la iglesia 5 de las 6 familias Pérez. Una de estas familias solicitó o pidió a los misioneros que sus hijos fuesen bautizados. Y a partir de ese momento comenzamos a tener una asistencia mayor con la participación de todas estas familias. Bueno, las personas que hemos estado ayudando son la familia Pérez Tolosa y por medio de ello hemos conocido a la familia Ibáñez. Y por medio de la familia Ibáñez hemos conocido a más de su familia. Lo que hemos visto con estas familias ha sido realmente como una bola de nieve, la cual no solamente ha podido venir por medio de los padres, que por medio de ello hemos conocido a muchas personas, sino también por medio de los hijos de los jóvenes, que al estar involucrados con más jóvenes de la estaca, ya que gracias a las actividades que hemos tenido en la estaca, ellos mismos han llevado a sus amigos y hemos podido conocer a sus padres y a sus familiares. Actualmente son 6 las familias Pérez que están asistiendo a la iglesia con todos los integrantes de sus respectivas familias. Están asistiendo los 12 bautismos que los misioneros han tenido como una referencia de esta familia, más los otros bautismos que paralelamente a estos los misioneros han enseñado y hoy comparten nuestras reuniones cada domingo en Rama Autonomía. Bienvenidos a esta capacitación para secretarios desde el área Sudamérica Sur. Copias en formato de DVD serán distribuidas para que ustedes y los secretarios que sean llamados en el futuro puedan estudiar nuevamente estos temas impartidos. Además, el DVD que recibirán cuenta con detalle adicional de cómo procesar y mantener los registros de la Iglesia en MLS y otros sistemas disponibles que serán mencionados hoy. Por favor, tomen notas de todos aquellos temas que les resulten útiles en sus unidades. De esa forma podrán enfatizar los cambios que son necesarios realizar, a fin de que las finanzas y los registros de la Iglesia se lleven a la manera del Señor. Los recursos utilizados para preparar esta capacitación han provenido de las Escrituras, los manuales de instrucciones de la Iglesia, las capacitaciones para el mantenimiento de registros, citas de nuestras autoridades generales y cartas con normas locales de nuestra área. Como han podido ver en las presentaciones anteriores y verán en las siguientes, cuán importante es su llamamiento en la administración de las unidades de la Iglesia. Mediante un fiel servicio, ustedes ayudan a los líderes del sacerdocio de sus unidades a ejercer las llaves de su llamamiento y a conocer a los miembros y darse cuenta de sus necesidades. Consideren que aun cuando ustedes registran nombres, números, importes, fechas y otros datos, utilizan una computadora y ayudan con la tecnología disponible, este es un llamamiento de índole espiritual que tiene un impacto eterno en la vida de los hijos de nuestro Padre Celestial. Como secretario, usted tiene acceso a los registros de la Iglesia, los cuales son confidenciales y nunca se deben usar con propósitos personales, comerciales o políticos.
Asegúrense de dejarlos siempre en un lugar seguro y bajo llave cuando no los estén utilizando. Usted siempre debe mantener confidencial cualquier información privada o delicada relacionada con los miembros, familias y temas que se traten en las reuniones ejecutivas de la Iglesia. A fin de cumplir con sus responsabilidades, debe esforzarse por comprender su deber. Para aprender enteramente su deber como secretario, debe comprender la naturaleza espiritual de su obra, así como las normas, los procedimientos y los aspectos técnicos de su llamamiento. Esta capacitación es una de las formas en que puede aprender a llevar los registros de la Iglesia, aun cuando no trataremos todos los aspectos de su llamamiento. El servicio de un secretario diligente le alivia una gran carga al obispo, permitiéndole velar por los miembros, siendo el gran reto de todo secretario buscar la guía del Señor, a fin de saber cómo aligerar la carga administrativa del obispo. El presidente Harold B. Lee dijo: debemos esforzarnos por liberar a nuestros líderes de estaca y de barrio de algunos tediosos detalles y del papeleo, a fin de darles la oportunidad de estudiar las Escrituras, acercarse a su gente y a los jóvenes, y meditar y ser sensibles a la guía espiritual. Los obispos y los presidentes de estaca solamente podrán liberarse de los pormenores de la administración de registros si se rodean de líderes dignos y capaces en puestos clave del barrio o la estaca. El secretario ocupa uno de esos puestos clave. Los secretarios de barrio y de estaca sirven en puestos de responsabilidad, por tanto deberán ser administradores hábiles. Es importante que cumplan los requisitos expuestos en el manual de instrucciones. De esa manera podrán tener el Espíritu del Señor al trabajar con los registros y las finanzas de la Iglesia. Los secretarios son más eficaces en sus tareas de mantenimiento de registros cuando aprenden a usar correctamente MLS y se enseñan entre sí, y al mismo tiempo enseñan a otros líderes o secretarios de barrio y de estaca. Al cumplir las normas del Señor en el manejo de las finanzas, ustedes se convierten en una protección para los demás líderes que participan de estos procesos. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: ¿cómo puedo yo capacitarme? Puedo aprender los requisitos propios del oficio que poseo. La Iglesia es compleja. Hemos desarrollado una organización grande y complicada a fin de lograr nuestros objetivos. Hemos hecho lo mejor posible dentro de nuestros conocimientos y creo que se ha hecho con la inspiración del Señor y los logros son grandiosos. Pero no es siempre fácil de entender. ¿Cómo puedo yo capacitarme? Si tienen un manual, y todos deben tenerlo, léanlo cuidadosamente. Subrayen lo que lean. Yo escribo en todo libro que leo y le hago marcas. Esperamos que ustedes lean los manuales de instrucción. Vean las capacitaciones en línea que la Iglesia ha preparado para ustedes, así como otras fuentes disponibles en las páginas de Internet de la Iglesia. Para lograr el éxito en su llamamiento, usted deberá hacer muchas cosas de su propia voluntad. El Señor reveló por medio del profeta José Smith: de cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad, y efectuar mucha justicia. Porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Tomen la iniciativa, busquen la guía del Espíritu Santo. Sean diligentes y fieles en llevar los registros de la Iglesia a la manera del Señor. En calidad de secretario de barrio, usted tiene 3 áreas principales de responsabilidad. Usted sirve como registrador, administrador y capacitador. Se espera que utilice el material que recibirá en el DVD relacionado con estas áreas de responsabilidad y haga las consultas que tenga al secretario de su estaca y al especialista de estaca en tecnología. Ellos recibirán capacitación y ayuda adicional por parte de las oficinas de registros de miembros y estadísticas. La primera vez que me tocó servir como secretario fue hace algunos años atrás y debo admitir que no me sentía demasiado emocionado al respecto, ya que normalmente cuando uno piensa en el trabajo de un secretario no lo asocia con cosas espirituales. Y cuando uno piensa en servir en la iglesia principalmente piensa en eso, ¿no? En cómo poder afectar espiritualmente la vida de las personas y ayudarlas. Pero con el tiempo de hacerlo, aprendí que realmente el trabajo que un secretario hace puede tener un gran impacto espiritual en las personas del barrio. El poder ayudar a que el obispo no tenga que preocuparse con ciertas cosas y que tenga el tiempo necesario para dedicarle a los jóvenes, a los miembros que tienen ciertas necesidades, es muy importante y realmente es una bendición poder hacerlo.
cada vez que sé que el obispo tiene tiempo para dedicarle a una persona por algo que yo hice y que aliviané su carga, siento como si yo hubiera ayudado un poco espiritualmente a esa persona también. Y no solamente eso, sino que además he sentido que probablemente como secretario es en las veces que más aprendí sirviendo en la iglesia. El trabajo de un secretario puede hacer la diferencia. Cuando pienso en la historia de la iglesia y pienso que lo primero que el Señor hizo fue llamar un profeta y luego llamar un secretario como Oliver Cowdery para ayudarlo, me hace entender que realmente el trabajo de un secretario, por más simple que sea, puede hacer una diferencia en la vida de los miembros. Como secretarios, ustedes son una ayuda sumamente importante para los líderes en alcanzar los objetivos del área. En el Manual 2, Administración de la Iglesia 2010, en el punto 4.6.4, Responsabilidades del secretario de barrio, dice: el secretario de barrio se asegura de que la información que utilice el consejo de barrio sea precisa y oportuna. Aporta información y estadística pertinente extraída del programa de computadora de la iglesia para el mantenimiento de registros. Toma la iniciativa de informar al obispado y a los miembros del consejo de barrio acerca de la información que encuentre en esas fuentes, en vez de esperar a que ellos se la pidan. Les mostraremos a continuación algunas herramientas disponibles para trabajar con los 4 objetivos de nuestra área. Uno de los objetivos del área es incrementar significativamente el número de poseedores de recomendaciones vigentes para el templo. MLS los ayudará en esta tarea, ya que el secretario de barrio podrá verificar en el módulo de recomendaciones para el templo aquellas que estén activas, las que estén por vencer, los miembros investidos sin recomendación vigente y los miembros adultos no investidos. El contar con esta información actualizada les permitirá hacer un correcto seguimiento para que los líderes puedan ayudar a una mayor cantidad de miembros a tener vigente su recomendación para el templo. Los líderes con acceso a esta información en MLS también tendrán disponible en la página web de la iglesia el reporte de miembros investidos sin recomendación y el estatus de la recomendación del templo. Los miembros de la presidencia de estaca con privilegios para activar recomendaciones pueden hacerlo desde MLS de la estaca o bien desde la página de la iglesia, ingresando al sistema de entrada en el templo. El segundo objetivo del área es aumentar significativamente la asistencia a la reunión sacramental. Gracias al programa MLS, ustedes podrán consultar y administrar toda la información requerida para hacer un seguimiento y evaluación de este objetivo. Al hacerlo frecuentemente, los líderes estarán atentos a tomar las acciones necesarias con el fin de ayudar a los miembros de una manera más eficaz. En el sitio web de la iglesia, ingresando como secretarios o líderes, también disponen de reportes útiles a los que pueden acceder sin necesidad de estar en la capilla. Como secretario, usted tendrá la oportunidad de utilizar las estadísticas de MLS y los informes trimestrales para encontrar puntos fuertes y débiles, comparar el crecimiento y el progreso de la unidad, e incluso exportar la información estadística para hacer gráficos con las herramientas informáticas disponibles en las computadoras de MLS. El informe trimestral le permite a los líderes del sacerdocio evaluar el progreso de los miembros. Este informe debe ser preparado por el secretario del barrio, bajo la dirección del obispo tal como indica el Manual 1, Presidentes de Estaca y Obispos 2010, punto 13.5.1. Para ayudar a los líderes del sacerdocio en sus esfuerzos de rescatar a los miembros menos activos, MLS provee varias herramientas, entre las cuales podemos mencionar la lista de asistencia, futuros élderes, maestros orientadores y maestras visitantes. Esta información también se puede consultar a través de la página web de la iglesia. Bueno, las personas que hemos estado ayudando son la familia Pérez Tolosa. Por medio de esta familia grande hemos encontrado a 3 otras familias que hemos bautizado aproximadamente como 12 o 13 personas y todavía tenemos algunas más que estamos preparando para el bautismo. Valiéndose de MLS, el secretario de barrio contribuirá grandemente con la meta de incrementar significativamente el número de bautismos de conversos y a que ellos permanezcan activos y fieles. Hay varios informes de MLS que le ayudarán en esta tarea. Por ejemplo, en cuanto a mejorar la retención,
el informe de nuevo miembro es de gran utilidad. Este informe contiene los nombres de los conversos de los últimos 24 meses que están en el barrio. Cuando lo impriman, verán que también muestra la edad, la fecha de confirmación, la ordenación al sacerdocio si corresponde, quiénes son sus maestros orientadores y si ha recibido alguna asignación o llamamiento. Al tener este informe actualizado e impreso antes de cada reunión de obispado y de consejo, los líderes pueden rápidamente identificar quiénes de ellos necesitan especial atención y la manera en que el consejo de barrio va a ayudarles. En referencia a aumentar los bautismos, se puede utilizar la lista de acción y de entrevista del obispado. En esta lista aparecen los niños que se acercan al bautismo y los nombres de los miembros no bautizados. También puede utilizar los nombres que aparecen en personas no incluidas en las estadísticas de la unidad. Tenga estos informes impresos antes de cada reunión de obispado, comité ejecutivo y consejo de barrio, y tome la iniciativa para compartir los listados con los líderes del barrio. El cuarto objetivo del área es incrementar significativamente el número de misioneros de tiempo completo del área en servicio. Una vez más, MLS tiene informes que usted puede utilizar para ayudar a los líderes del sacerdocio en este objetivo. En la lista de acción y de entrevista del obispado hay 3 secciones específicas para este área de enfoque. La primera es jóvenes que se acercan a la edad de misión, que contiene una lista de todos los jóvenes varones que el año próximo cumplirán 19 años y el oficio en el sacerdocio que actualmente poseen. La sección hombres que no han servido una misión contiene información similar para aquellos varones solteros entre los 19 y 25 años que no han servido una misión. La sección futuros matrimonios misioneros contiene los nombres de los maridos que tienen entre 62 y 70 años y que poseen el sacerdocio de Melquisedec. Mantener estos listados actualizados y compartirlos con los líderes ayudará a identificar quiénes están listos para servir en una misión y con quiénes trabajarán para lograrlo. En una escritura del libro mormón encontramos que dice: y se escribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra. En el MLS tenemos todos los nombres de nuestro barrio. Entonces tenemos que tener un secretario. El secretario que yo tengo me ayuda a poder sacar esos nombres y poder darles a ellos la oportunidad de progresar dentro de la iglesia, obteniendo una recomendación vigente, poder ser avanzados en el sacerdocio y poder recibir el sacerdocio mayor. También podemos tener las listas de los jovencitos que cumplen años y poder entrevistarlos y hacerle un seguimiento de su progreso como miembro de iglesia y, por ejemplo, en el programa Mi Deber a Dios y La Mujer Virtuosa, y ver cuáles son sus metas y sus deseos para poder progresar y que en un tiempo no muy lejano puedan salir a una misión de tiempo completo. A fin de agilizar la tarea de enviar recomendaciones misionales, la Iglesia desarrolló una herramienta que permite hacerlo a través de Internet, logrando de esta manera que las solicitudes sean enviadas en menor tiempo. Cuando se familiarice con el nuevo sistema, descubrirá los grandes beneficios que tiene. Entre ellos podemos mencionar los siguientes. El sistema de uso sencillo permite realizar el seguimiento de las recomendaciones misionales y se puede utilizar desde cualquier computadora con acceso a Internet. Tanto los líderes del sacerdocio como los secretarios y los candidatos a misionero deben utilizar su cuenta LDS para ingresar al sistema. Toda la ayuda necesaria para utilizar el sitio la encontrará utilizando el vínculo Orientación Express. Además, podrá realizar visitas guiadas que explican detalladamente cómo utilizar el sistema. En los últimos años, la Iglesia ha desarrollado muchos recursos utilizando las tecnologías disponibles para ayudarlos a magnificar su llamamiento, a conocer sus responsabilidades y recibir soporte y ayuda de otros. Estos recursos están disponibles en Internet, en las computadoras de MLS, manuales y otras fuentes. El sitio oficial de la Iglesia, www.lds.org, le permitirá acceder a una gran cantidad de recursos exclusivos para líderes y secretarios, incluso videos, discursos y materiales de enseñanza. Para poder ingresar a la sección de líderes y secretarios, será necesario que tenga una cuenta LDS. Su cuenta LDS
le permitirá acceder a lds.org y a muchos otros recursos de la Iglesia. La misma se puede obtener desde el sitio ldsaccount.lds.org. Será necesario que tenga disponible su número de registro de miembro y su fecha de nacimiento. Luego de crear su cuenta e ingresar a lds.org, verá su nombre en la parte superior derecha de la pantalla. En el menú Herramientas estarán disponibles todos los recursos asociados a su llamamiento en la Iglesia. Esta sección es una versión de MLS en Internet. Hasta el momento se puede imprimir listados y realizar consultas. En el futuro se agregarán otras funciones que permitirán hacer modificaciones, registrar ordenanzas, ingresar el informe trimestral, etc. Entre las tareas disponibles más relevantes que se pueden realizar están las siguientes: buscar y visualizar cédulas de miembros, imprimir listas de asistencia, imprimir formulario de progreso personal, consultar las estadísticas de la unidad, consultar e imprimir los informes trimestrales de las unidades, incluyendo varios años de registros históricos, consultar los indicadores clave en formato gráfico, imprimir el formulario de sostenimiento de oficiales. Además, también dispondrá de lista de acción y de entrevistas del obispado, miembros sin recomendación, miembros que se mudaron a la unidad, lista de cumpleaños, lista de miembro nuevo, estatus de la recomendación para el templo, llamamientos por organización, miembros sin llamamientos. Al navegar por el sitio, encontrará otros recursos que le ayudarán en sus distintas responsabilidades y llamamientos, tales como calendarios, organizar entrevistas, compra de materiales, solicitar copia de bendiciones patriarcales, consultar manuales de la Iglesia. En el directorio podrá visualizar la lista completa de miembros de la unidad y realizar búsquedas. Podrá ver los líderes y organizaciones del barrio, incluyendo el obispado, quórumes del sacerdocio y organizaciones auxiliares. También será posible registrar y editar un número telefónico y un correo electrónico para el grupo familiar, así como también para cada miembro del mismo. El sitio maps.lds.org permite buscar las capillas y edificios de la Iglesia. Ingresando con su cuenta LDS, además podrá visualizar los límites de los barrios y ramas. Si sus privilegios lo permiten, verá la ubicación de los miembros de su unidad. La accesibilidad y disponibilidad online nos brinda la ventaja de contar con estas herramientas, no solo en los edificios de la Iglesia, sino en nuestras casas o en cualquier lugar que cuente con una conexión a Internet. El Directorio de Organizaciones y Líderes de la Iglesia, CDOL, cuenta con una página accesible desde Internet, donde los líderes pueden ingresar para mantener actualizados sus datos y realizar consultas de líderes y unidades. En la sección Sirviendo en la Iglesia del sitio lds.org clásico y en el menú de ayuda de MLS, podrá encontrar la capacitación sobre mantenimiento de registros. El curso de la Iglesia de Mantenimiento de Registros y Capacitación de Auditoría puede ayudar a los líderes y a los secretarios a entender y cumplir con sus responsabilidades. Los obispados, las presidencias de estaca, los secretarios y los secretarios auxiliares, auditores de estaca y los miembros de estaca de los comités de auditoría deberían tomar cada lección que se aplique a ellos. Los miembros llamados recientemente para servir en estas posiciones deberán tomar las lecciones de acuerdo a sus responsabilidades. La modalidad de enseñanza incluye audio y texto explicativo, preguntas y tareas para practicar lo aprendido. También puede imprimir un resumen de ellas en formato PDF. Es fundamental que cada organización, al tener este listado,
puede haber en cada nombre no solamente una hoja que puede ser reimpresa como un borrador, sino una familia como la familia de la cual quisiera contarles cómo fue que hoy lo tenemos nuevamente a este hermano con nosotros en el barrio. Hace 31 años que me bauticé, lo hice en el año 1981, 12 de julio, era en la mañana, me acuerdo, estaba yo en mi taller en la puerta y pasaron dos chicos que indudablemente que lo identificábamos como mormones porque iban con su camisa blanca, pararon en el taller y me predicaron el evangelio verdadero como ellos lo decían. El punto primordial que ellos me hicieron sentir fue que si yo tenía duda, que me arrodille y le preguntara al Señor. Lo hice así. Yo hice eso que me dijeron ellos, obedeciendo. Yo fui a mi casa y lo primero que hice fue arrodillarme y preguntar si estos muchachos me habían dicho la verdad. Ese fue mi testimonio mayor y con el cual yo decidí bautizarme. Después de estar en la iglesia durante 7 u 8 años, me inactivé. Lo primero y fundamental que hicimos fuimos a verlo al hermano una vez que teníamos el listado con una propuesta. Esa propuesta fue que participara de algo que no era el domingo venir a la capilla, sino de una noche hogar que hicimos en la casa de determinado hermano. Y esa era una noche hogar misional que le llamábamos, junto con el líder misional. Invitamos a ellos, invitamos a otras familias. Esto nos llevó un tiempo largo, poder ser consecuente con este tipo de actividades, pero nunca se dejó invitarlo al hermano. Y siempre trabajando con los mismos maestros orientadores y visitándolo, llamándolo, estando cerca del hermano. Mi activación se produjo gracias a la participación de los hermanos de la iglesia. Lógicamente, en la cabeza de esto estaba el obispo, que es el que organizaba este sistema, con toda la gente que lo secunda, como el secretario, los maestros orientadores y las distintas organizaciones del barrio y de la iglesia, son los que realmente me ayudaron a tomar mi decisión de volver a integrarme. Aparte de todo lo que mis hermanos hicieron por mí, estoy en la iglesia y lógicamente la iglesia hace falta que uno tenga algún llamamiento. Es fundamental para que uno se sienta útil. El hermano no solo ha vuelto a la capilla, es un miembro activo, es un fiel sacerdote de la iglesia, sino que él además es ayudante del grupo de Somos Sacerdotes del barrio. Lo único que sé que es mío es lo que yo pueda aprender y lo que yo pueda hacer. De aquí en más, para ganarme una gloria, si es posible, con mi Padre Celestial. Eso es lo que yo entiendo y es lo que estoy dispuesto a trabajar de ahora en más para poder lograrlo junto a mi familia. Todo empezó con algo tan sencillo y tan simple como poder imprimir un listado. Así. Sé que nosotros trabajamos con datos o con el MLS o llevando registros, pero para mí es importante que podamos entender que la parte espiritual de esto es registrar específicamente las ordenanzas de los miembros, que es para la salvación de ellos. En la Iglesia, una ordenanza es un acto sagrado y formal realizado por la autoridad del sacerdocio. Un aspecto esencial que debemos recordar como secretarios es que la registración forma parte de la ordenanza, como lo encontramos en Doctrina y Convenios, sección 128, versículo 9, por lo que debemos asegurarnos que sean registradas inmediatamente después de que se efectúen. Como secretario, debe asegurarse de que los registros del barrio sean exactos, estén completos y en tiempo. Hay 5 clases principales de registros que se deben llevar. Primero, cédulas de miembro. Segundo, registros financieros. Tercero, registros estadísticos e informes trimestrales. Cuarto, actas de reuniones. Quinto, registros históricos.
Es posible que se le asignen secretarios auxiliares para que le ayuden a llevar algunos de estos registros. Cuando se llevan de manera adecuada, estos registros facilitan a los líderes la información que precisan para atender las necesidades espirituales y temporales de los miembros, y les permiten tomar decisiones sobre las actividades y los programas del barrio. Tenemos la suerte de tener 3 buenos sacerdotes que cumplen esta función. Entre ellos se ayudan, pueden coordinar el trabajo y alivianar las cargas y las tareas que uno tiene a veces como obispo para poder delegar en ellos la administración de las cosas del Señor y poder ministrar mejor a los hermanos. En Doctrinas y Convenios sabemos que en la Iglesia y nuestra vida debe ser una casa de orden, y para poder tener las cosas en orden dentro de la Iglesia debemos darle la atención necesaria a los registros, a los informes y a las cosas que los secretarios en fin hacen. Bien, uno como obispo es responsable de ese trabajo. Junto con los secretarios uno puede delegar a ellos toda esa tarea. MLS realmente es una herramienta, es un secretario más. Tuve un tiempo donde no existía MLS aún y veía al obispo muy atareado en asuntos administrativos, y realmente MLS es sencillo, es eficiente y rápido. Particularmente el año pasado las misioneras del barrio con la orientación familiar ayudaron a que los registros del barrio puedan estar actualizados, saber quiénes son los miembros que viven dentro de los límites del barrio y tener la bendición, la suerte de poder calificar como barrio a través de eso. Ahora nos queda la segunda parte, que es poder ir a buscar a los que están todavía dentro del barrio y que no están asistiendo. Estoy agradecido por servir en la Iglesia de Jesucristo. Sé que esta iglesia es perfecta y nos ayuda a encontrar también la perfección. Jesucristo vive, esta es su iglesia, y comparto mi testimonio en el nombre de Él. Amén. Ordenación al sacerdocio. Para registrar ordenaciones al sacerdocio, ingresamos desde el menú principal de MLS a Registrar ordenanzas y luego a Registrar ordenación. La registración de las ordenaciones al sacerdocio arónico es responsabilidad del secretario de barrio, mientras que la registración de las ordenanzas al sacerdocio de Melquisedec es compartida por la estaca y el barrio. El secretario de estaca realizará el seguimiento de la registración. Registrar una ordenación es muy sencillo. Se selecciona el hermano buscándolo en la lista. Se selecciona el oficio. Se escribe la fecha en que fue ordenado o se selecciona desde el calendario. Si quien realizó la ordenanza es miembro del barrio, entonces se lo selecciona de entre la lista de todos los poseedores del sacerdocio del barrio. Si no es miembro del barrio, entonces se deben inscribir los datos requeridos. Finalmente se hace clic en Guardar. Cuando el sistema nos pregunte si deseamos imprimir el certificado de la ordenación, seleccionamos Sí. Luego lo entregamos a los líderes del sacerdocio para que lo firmen y se entregue al hermano. Antes de ser llamado obispo, estaba trabajando como secretario de estaca y realmente podía darme cuenta de la importancia que tiene este trabajo para que el líder pueda ministrar adecuadamente a los hermanos. El Señor puso a 2 grandes hombres, mi secretario de barrio y el secretario ejecutivo. Les agradezco a ellos por ser un apoyo constante en llevar adelante los registros y también recordar todas aquellas tareas que debo cumplir para ayudar a mis hermanos en este proceso de llegar a Cristo, para recibir el perdón de sus pecados y para ser ministrados por Él. Se requiere que mantengan la información de las cédulas personales y de familia actualizada respecto a la información de contacto, dirección, miembros de la familia, etc. El entregar una copia de resumen de ordenanzas personales a los miembros para que estos lo revisen le ayudará en esta tarea. Las oportunidades en que se puede hacer esto son durante el ajuste de diezmos, cada entrevista que un miembro del obispado tenga con el miembro, como llamamientos, recomendación para el templo, etc. Para imprimir el registro de ordenanzas personales,
haga clic en Cédulas de miembro en el menú principal y luego ROP del individuo. Seleccionar los ROP que desea imprimir tildando la casilla correspondiente. Luego, presione el botón Imprimir informes ROP seleccionados. MLS para mí es una herramienta que me ayuda muchísimo a poder trabajar con los registros financieros. Usted trabaja bajo la supervisión del obispo para asegurarse de que se lleven registros financieros exactos de todos los donativos y los gastos. Debido a este cargo, usted sirve como el oficial financiero del barrio. Una de las importantes responsabilidades que tienen los secretarios, relacionada con los registros financieros, es la de asegurarse de que los fondos de la iglesia se protejan y se empleen de la manera adecuada. Los líderes del sacerdocio y los secretarios deben evitar las siguientes situaciones: tomar fondos prestados, aun cuando tengan la intención de devolverlos; usar los fondos de la iglesia para obtener lucro personal; que el obispo utilice los fondos de las ofrendas de ayuno para sí mismo o sus familiares sin la autorización del presidente de estaca; cualquier otra forma de obtener beneficio o lucro personal no autorizado a través del uso de los fondos de la iglesia. Regla de los 2 testigos. Tal como dijo el elder Robert D. Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles: sean fieles al principio de la doble verificación. Siempre deben estar presentes 2 poseedores del sacerdocio, trabajando juntos. Cuando se recogen, se juntan, se depositan y se distribuyen los fondos. Finalmente, no dejen los fondos sin supervisión y guárdenlos bajo llave. Donde sea posible, vayan a un banco que tenga una caja de depósitos que funcione las 24 horas. Ustedes y sus compañeros del sacerdocio deben depositar los fondos el mismo día en que estos hayan sido recolectados, contados y registrados. Cumplir con estos principios les protegerá a ustedes, a los líderes del sacerdocio y a los fondos de la iglesia. Últimamente hemos estado trabajando en el barrio en el ajuste anual de diezmos y programando cómo lo vamos a hacer, y me alegra saber que el obispo lo único que tiene que hacer es saber que tiene que estar ciertos días y ciertas horas en la capilla y que la gente va a estar ahí, porque yo me encargué de arreglar las citas y de arreglar los horarios. Me hace sentir bien el saber que las familias y las personas van a poder tener una buena experiencia espiritual y que el obispo va a poder prepararse él espiritualmente para poder bendecir la vida de esas personas en las entrevistas. Es realmente un gozo para mí y puedo sentir el Espíritu del Señor cada vez que me ocupo de eso. En esta parte de la presentación, les mostraremos cómo funciona el sistema Donaciones Directas de los Miembros. Este sistema electrónico para realizar donaciones ha sido implementado con éxito en Argentina y esperamos poder implementarlo pronto en Paraguay y Uruguay. Sistemas similares se han implementado en otras áreas del mundo. En Argentina, este sistema se implementó utilizando los servicios de Pago Fácil y pagomiscuentas.com. Actualmente se están evaluando otras opciones de empresas que prestan un servicio similar. El sistema funciona de la siguiente manera. El miembro realiza una donación electrónica. Si eligió Pago Fácil, deberá usar la tarjeta personal para donaciones directas que recibió. Esta tarjeta es personalizada e intransferible y debe cambiarse cada vez que el miembro se muda de barrio. Deberá guardar los tickets que reciba en la boca de cobranza en sus registros personales para el ajuste de diezmo. Si eligió pagomiscuentas.com, entonces la donación se hará por medio del sitio web de su banco o un cajero automático de la red Banelco. La empresa proveedora del servicio recibe los fondos de esa donación y los transfiere a la cuenta bancaria de la iglesia. También envía a las oficinas administrativas un registro electrónico de la donación. La información de las donaciones se transmite al lago salado y desde allí al MLS del barrio Rama del miembro que realizó la donación. El secretario imprime un detalle de las donaciones de MLS y se lo entrega regularmente al miembro para que compare con sus registros. En caso que haya diferencias, deberá comunicarse con la oficina administrativa para su correcta registración. Como han podido observar,
Todo el proceso funciona electrónicamente y es muy sencillo. El sistema tiene muchas ventajas, tanto para los miembros como para los líderes. Por ejemplo, los miembros no tienen que completar una papeleta de donativos ni llevar dinero en efectivo a la capilla los domingos. Las donaciones se pueden realizar en cualquier día y hora de la semana. Los líderes de los barrios y ramas ahorran mucho tiempo los domingos al contar y registrar las donaciones. Al reducirse la cantidad de donaciones en efectivo, se aumenta la seguridad de quienes son responsables de llevar el dinero para realizar el depósito. Todos los obispos y presidentes de rama de Argentina recibieron instrucciones detalladas relacionadas con este sistema. Le sugerimos que lea esas instrucciones. Si no las tiene, puede pedirlas al secretario de Estaca o al coordinador de registros de miembros y estadísticas de su región. Su cometido como secretario es alentar al obispado a utilizar este sistema, enviar la solicitud de adhesión a la oficina administrativa y repartir las tarjetas cuando las reciba. Para cumplir con mis responsabilidades utilizo MLS. MLS para mí es una herramienta que me ayuda muchísimo a poder hacer toda la carga administrativa del barrio y trabajar con las cédulas de miembros y cualquier otra tarea que me encargue el obispo, como pueden ser listas, cumpleaños. Detrás de todas estas cosas que hay en MLS es importante para mí el saber que hay personas, miembros de la iglesia, y es de gran ayuda para cualquiera de nosotros el poder utilizarlo en beneficio de la obra del Señor. En su rol como administrador, usted tiene las siguientes responsabilidades. El obispo posee las llaves para administrar y presidir todos los aspectos temporales y espirituales del barrio. Sin embargo, él puede delegar sobre usted parte de su carga administrativa. Sus responsabilidades administrativas incluyen facilitar los informes de miembros y financieros directamente al obispo, analizar las tendencias, los puntos fuertes y los puntos débiles del barrio, supervisar la labor de los secretarios auxiliares y los restantes secretarios. Muchas veces los secretarios piensan que el hecho de trabajar con un listado, trabajar con estadísticas, es un trabajo que no requiere de un buen espíritu, simplemente que uno tiene que ir y llenar papeles, que no requiere una preparación espiritual. Pero quisiera compartir humildemente mis sentimientos acerca de que en un listado, cuando uno toma un listado y lo más importante, que lo imprima el secretario y nos lo dé a cada uno de nosotros, a quien corresponda, podamos ver y pueda pensar él también, siendo parte del barrio, que hay una familia detrás de cada nombre de esto. El informe de familia se puede imprimir para tener en una sola página toda la información de la familia, sus integrantes, maestros orientadores y maestras visitantes, etc. Hace aproximadamente 2 años y medio que me encuentro trabajando en este llamamiento. Realmente ha sido un privilegio para mí poder participar de esta manera en la obra. Tengo muy ricas experiencias de poder servir junto con la presidencia de Estaca. Desde el inicio, al haber aceptado este llamamiento, ha sido un desafío porque este llamamiento tiene la apariencia de ser una responsabilidad administrativa y lleno de papeleo, pero me he dado cuenta que al estudiar mi llamamiento y al ir cumpliendo y aprendiendo sobre mis responsabilidades, yo puedo liberar al presidente de Estaca de preocupaciones en cuanto a estas responsabilidades, lo que lo habilita a estudiar de las Escrituras y cargarse de poder espiritual para enfocarse en los hermanos y los nombres que él siente que tiene que trabajar. Yo quiero dar mi testimonio acerca de mi Salvador Jesucristo. Yo estoy eternamente en deuda con él. No tengo ninguna duda de que él es mi Salvador y mi Redentor. Sé que siempre le estaré en deuda. Por eso el poder servir de alguna manera en este llamamiento, puedo contribuir a lo que él ha hecho por mí. Su responsabilidad como capacitador consiste en asegurarse de que todas las personas relacionadas con el mantenimiento de los registros
comprendan sus responsabilidades y la importancia de llevarlos en forma precisa. No se requiere que el secretario lleve adelante solo la tarea de capacitar, pero sí de asegurarse que dicha capacitación se efectúe. El secretario coordina las capacitaciones de las personas relacionadas con el mantenimiento de los registros, incluidos los secretarios auxiliares de barrio, secretarios de quórum, de grupo y de las organizaciones auxiliares del barrio, miembros del obispado. El obispo puede solicitarle que ayude a los integrantes del obispado a comprender las responsabilidades que ellos tienen acerca de llevar registros. Si usted o los secretarios auxiliares necesitaran ayuda para dirigir la capacitación, comuníquese con el secretario de estaca. Usted deberá capacitar cada vez que se llame a un nuevo secretario o un secretario auxiliar, cada vez que se implemente o inicie un nuevo procedimiento o programa para llevar registros. Cuando un presidente de quórum o de una organización auxiliar solicite ayuda para capacitar a un secretario que sirva bajo su dirección. Cuando los registros no sean exactos, según lo indiquen el secretario de estaca, de barrio o los auditores de estaca. La capacitación deberá incluir instrucciones claras que expliquen las responsabilidades del secretario, las normas y procedimientos para llevar los registros de la Iglesia, la cronología y procedimientos para compilar y preparar informes estadísticos, los procedimientos para llevar a cabo las tareas necesarias, tal como realizar pedidos de materiales y suministros, la confidencialidad de los registros. Algunos secretarios pueden necesitar una capacitación específica sobre el uso del programa Servicio para Miembros y Líderes, MLS. La presidencia de estaca asigna a uno de los secretarios auxiliares de la estaca o al secretario de estaca si es necesario para ser el especialista de estaca en tecnología. Él administra las computadoras de la iglesia en la estaca. Sus responsabilidades se bosquejan en el Manual 1, Presidente de Estaca y Obispo 2010.13.3.3. Entre algunas de sus funciones podemos mencionar: actúa como el contacto principal de apoyo para los servicios de tecnología y dispositivos electrónicos de todos los centros de reuniones de la iglesia en la estaca. Proporciona apoyo en lo relacionado con las conexiones de Internet. Antes de terminar, me gustaría dar mi testimonio. Yo sé que Jesucristo vive. Yo sé esto. Él es real, es resucitado, mora en los cielos y está guiando esta obra por medio de un profeta que vive. Yo sé esto. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor y nos quiere a nosotros muy personalmente. Él quiere que tengamos éxito en todo lo que hagamos. Yo sé que Él está cuidando de cada uno de ustedes, sus esposas, sus esposos, sus familias, cada uno de sus hijos. Que el Señor les bendiga por todo lo que están haciendo. Les amo mucho. En el nombre de Jesucristo. Amén.